Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy vamos a hablar sobre la creencia. Hace ya algún tiempo, Dios me llevó a hacerme una pregunta que me hizo reflexionar sobre lo que llamamos creer. Dicha pregunta provocó un cambio en mi forma de ser y, por supuesto, la de toda mi familia. Hoy he decidido tomar esa pregunta esperando pueda provocar esa implosión en tu interior como lo hizo con nosotros. La pregunta que hoy te hago es la siguiente: ¿crees en Dios o le crees a Dios? Porque si crees en Dios pero no le crees a Dios, entonces tu creencia es vana, no existe, es improductiva. Dicha creencia es probada cientos de veces y en diferentes circunstancias en cada uno de nosotros. Y si esa creencia está basada 100% en lo que Dios te dice, entonces estás en el camino de su gloria. Pero vamos a ver un versículo bíblico. Juan 11, versículo 20 al 26. Cuando Marta se enteró de que Jesús estaba por llegar, salió a su encuentro. Pero María se quedó en la casa. Marta le dijo a Jesús: Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero aún ahora yo sé que Dios te dará todo lo que pidas. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Es cierto, respondió Marta. Resucitará cuando resuciten todos en el día final. Jesús le dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. ¿Lo crees, Marta? Una pregunta que con un simple sí hubiera sido respondida. Pero Marta tenía puesta su creencia de manera equivocada. Así que a la respuesta agrega lo siguiente: Señor, le dijo ella, siempre he creído que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que ha venido de Dios al mundo. Jesús se dirigió a Marta, la hermana de Lázaro, para hacerle una pregunta que no fue comprendida por la mujer. Jesús no preguntó a Marta si creía en lo que él era. Lo que preguntó fue: ¿crees en lo que te digo? ¿Me crees? Jesús tenía varios propósitos al no acudir presuroso al llamado de auxilio para sanar a Lázaro. Uno de ellos lo revela cuando dice: la enfermedad de Lázaro no acabará en muerte, al contrario, sucedió para la gloria de Dios, a fin de que el Hijo de Dios reciba gloria como resultado. Pero Marta es la clásica cristiana que lee pero no entiende, que estudia pero no comprende. Su creencia se ubica en el exterior, en la figura, ve pero no escucha. Su mirada se deposita en el mensajero, pero no en el mensaje. Conoce la Escritura y ha escuchado seguramente en múltiples ocasiones los mensajes de Jesús. Más aún, trata de entender lo incomprensible. Su creencia no se ha consolidado con la fe. Ella era una cristiana que vivía una religión y no vivía una vida de fe. En la actualidad existen muchísimos cristianos como Marta. Yo fui uno de ellos, que viven una letra vacía, que leen la Biblia y dicen creer en Jesús, pero no creen en lo que puede hacer. Viven repitiendo versículos, conociendo los capítulos completos, pero no creen en lo que dicen los versículos. Viven en la letra y no en el espíritu, y mientras no vivan en el espíritu, no vivirán en la verdad. Son muchos los cristianos que aún viven atados, siendo libres. Aún viven en la ignorancia después de haber sido librados de ella. Pareciera que extrañan su presidio y añoran sus cadenas. Son como el pueblo de Israel, quienes al ser liberados lloraban por su esclavitud, añoraban los ajos y las cebollas. Parece extraño, pero pasa esto. Y esto es porque no han sido aún verdaderamente libres. Veamos qué significa creer. Creer significa considerar una cosa como verdadera o segura,
o pensar que existe sin tener pruebas de su certeza o un conocimiento directo de la misma. Jesús no le estaba pidiendo a Marta que tuviera fe, le pedía que creyera. Sí, que creyera en su palabra, no en lo que iba Jesús a hacer, porque ella aún ni siquiera lo imaginaba. Aquí surge una pregunta. ¿Cuántos de nosotros, al leer las promesas de Dios, somos incrédulos? Muchos, la gran mayoría, basamos nuestra creencia en la creencia de los demás y nos negamos por ello a tener una experiencia del poder espiritual. Es por esta causa que no vemos la gloria de Dios reflejada en nuestras vidas. Debemos creerle a Dios para vivir nuestras propias experiencias. Debemos convertirnos en testimonios vivientes de cada palabra de Dios. Y de que cada palabra de Dios es palabra de vida, de bien y para darnos bienestar. Lázaro había muerto hace 4 días y tanto Marta como su hermana estaban desconsoladas. Al oír que Jesús estaba cerca, María corrió para decirle que si hubiera estado ahí, no hubiera pasado eso. Ella ignoraba que siempre hay un propósito para todo lo que Jesús hace. Jesús le explica sin rodeos lo que va a hacer. Tu hermano resucitará. Sin embargo, Marta, otra vez Marta, aún no se da por enterada de lo que Jesús le está queriendo decir. Este es el primer mensaje que invita a Marta a creer y a quitarse el velo que le impide ver la gloria de Dios. También nosotros ignoramos los mensajes de Jesús. Nuestra atención está puesta más en la circunstancia que en lo que la palabra de Dios nos dice. Dios hoy te dice que tu vida resucitará y no necesitas morir físicamente para que esto suceda. Tu vida resucitará cuando dispongas tu confianza en Dios. Ahí verdaderamente verás su gloria. Marta le dice a Jesús que ella sabe que su hermano resucitará, pero ella se refiere al día postrero, al final de los tiempos. Pero Jesús no le dice esto. Él le daba a entender literalmente que iba a resucitar justo en ese momento. Cuando tratamos de razonar lo que Dios es, limitamos nuestra creencia en su poder. Ni para Marta, ni para ti, ni para mí, esta idea siquiera pasaba por su mente. Era inconcebible e imposible que un cuerpo muerto después de 4 días pudiera aún levantarse. Imposible de pensar, imposible de imaginar. Aún ahora en nuestros tiempos, lloramos por la muerte. Lloramos por nuestros muertos, olvidando la promesa de Dios de que tenemos vida eterna. Pero Jesús nos habla desde un concepto espiritual. Nos dice que Él es la resurrección y la vida, queriendo hacernos entender lo que Él nos ha regalado a nosotros, y como muestra de ello, va a resucitar a Lázaro. Este es un mensaje universal. Esto es un mensaje que no cualquiera puede tener, que no cualquiera puede lograr. Él era hijo de Dios y era capaz de levantar a los muertos, y quería mostrarle al mundo la gloria de Dios, de su vida eterna. ¿Crees esto? Esta pregunta se le hizo a Marta, y ahora nos toca también responder. Voy a hacer de tu vida un ejemplo de gloria. ¿Crees esto? Si crees en mí y en el Evangelio, nada te será imposible. ¿Crees esto? Te sanaré y te llevaré de la mano a la victoria. ¿Crees esto? Te libero de la opresión del enemigo. Libero tus finanzas, tu hogar, tu familia, tu trabajo. Quito todo temor y te doy el valor de un hijo de Dios. ¿Crees en esto? Una pregunta interesante y desafiante, que tiene el único propósito de quebrar nuestras dudas. Había en Marta dudas que le impedían creerle a Jesús. Había declarado creer que Jesús era el Hijo de Dios, pero no tenía idea de lo que es ser hijo de Dios, y mucho menos de lo que este hijo puede hacer. ¿Sabes tú lo que es ser hijo de Dios? ¿Tienes idea de lo que un hijo de Dios puede hacer? Mira lo que dice la Biblia sobre ti. En Gálatas 3,
Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Somos hijos de Dios, tenemos su poder, somos hechos a su imagen y semejanza, podemos hacer lo que Jesús hacía. ¿Crees tú esto? Sé que muchos de nosotros no vemos a Jesús como quien realmente es. Sí, creemos en muchas cosas, pero muchas veces es solo por tradición. Jesús quiere darse a conocer, pero para eso debe romper aquello que nubla nuestro entendimiento. Vean lo que dicen los versículos del mismo capítulo. Entonces Jesús lloró. La gente que estaba cerca dijo: miren cuánto la amaba. Pero otros decían: este hombre sanó a un ciego, ¿acaso no podía impedir que Lázaro muriera? Jesús estaba enojado cuando llegó a la tumba, una cueva con una piedra que tapaba la entrada. Corran la piedra a un lado, les dijo Jesús. Marta, la hermana del muerto, protestó: Señor, hace 4 días que murió, debe haber un olor espantoso. Jesús respondió: ¿no te dije que si crees, verás la gloria de Dios? Así que corrieron la piedra a un lado. Entonces Jesús miró al cielo y dijo: Padre, gracias por haberme oído. Tú siempre me oyes, pero lo dije en voz alta por el bien de toda esta gente que está aquí, para que crean que tú me enviaste. Date cuenta, la falta de fe es lo que impide que veamos la gloria de Dios. La piedra que cubría la tumba de Lázaro no es la que obstaculiza que Jesús hiciera el milagro, era la falta de fe. Jesús no llora por la muerte de Lázaro, Jesús llora por la falta de fe de aquellos que lo conocían y conocían sus prodigios. Jesús aún llora cuando no creemos. Él sabe que somos nosotros mismos los que obstaculizamos la gloria de Dios en nuestras vidas, y eso lo hace llorar. Jesús dijo: quiten la piedra, lo que estaba diciendo realmente a Marta, y nos dice ahora a nosotros: deja de dudar, haz a un lado la piedra de tu incomprensión. Yo soy el Hijo de Dios, todo es posible para Dios. Pero Marta responde otra vez, Marta, sin comprender, sin creer: hiede ya, no lo abras, huele mal porque ya lleva 4 días muerto. Jesús nuevamente la guía a creer, diciéndole por último: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Quien vive la palabra solo vive una letra vacía. Sin fe se vive una vida religiosa, ignorando la manifestación de la gloria de Dios. Pero con fe se accede al nuevo nivel, ver la gloria de Dios. Esta gloria hace referencia a sanidad, restauración, liberación, incluso resurrección. Todo lo que hace Dios para salvar al mundo con su poder y su misericordia. Ese es el Dios de los milagros, el Dios de la gloria. ¿Crees esto? Podrás saltar, cantar, aplaudir, gritar, levantar tus manos en tu alabanza, pero si en el momento clave de tu vida no crees en tu Dios, en que tu Dios te rescatará, no verás su gloria. Jesús hoy te pregunta: ¿crees en mí o me crees a mí? Al que cree, todo le es posible. ¿Crees tú esto?